Muy buenas, Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Buenos días de nuevo. ¿Cuánto tiempo? Tenemos una persona muy especial. Bienvenido, Carlos Javier, ¿cómo estás? Muchas gracias, David. Javier, un placer estar en el Bienvenido. Rincón. Bueno, para quien no te conozca, Carlos, teníamos muchas ganas de tenerte en este podcast. Llevamos casi 2 meses intentándolo y por fin ha llegado el día. Y decir que Carlos es profesor de filosofía y psicología en educación secundaria y bachiller. Colaboras con diversas instituciones y medios de comunicación como asesor cultural. También eres presidente de la Sociedad de Estudios en Español sobre Schopenhauer y diriges la revista, a ver si me sale bien, Schopenhaueriana. También eres director del programa A la Luz del Pensar en Radio Nacional España y de la sección El lugar que piensa en Televisión Española. No paras, Javier. Bueno, no paro, procuro no parar, pero sobre todo es para contagiar una actitud. Ahora hablaremos de ello. Totalmente. Carlos Javier es un filósofo con una mirada única sobre la vida moderna y los desafíos que enfrentamos en nuestro día a día. Carlos se ha dedicado a explorar cómo podemos vivir de una manera más consciente y auténtica en un mundo que a veces nos arrastra con velocidad y complejidad. Su enfoque va más allá de la teoría, buscando siempre la aplicación práctica del pensamiento filosófico en nuestro bienestar personal y colectivo. Carlos nos invita a cuestionar nuestras certezas, a mirar el conocimiento no solo como algo académico, sino como una herramienta que nos puede ayudar a vivir mejor, a tomar decisiones más sabias y a construir relaciones más auténticas. Y el Rincón de Aquiles no puede estar más conectado con el propósito de Carlos Javier. Hoy nos trae una perspectiva inspiradora sobre cómo podemos vivir con más propósito sin perder la vista de lo que realmente importa. Carlos, que te he cambiado el nombre como 4 o 5 veces, a partir de ahora te voy a llamar ya Carlos para que la gente no se líe con Javier. Así os diferencio. Vamos con la primera pregunta, que es sencillita, ¿vale? Para romper un poco el hielo. ¿Qué retos nos estamos encontrando para alcanzar una vida plena y significativa en el mundo actual, Carlos? Bueno, dices que es una pregunta sencilla, no lo es en absoluto. A nada. Mira, David, acabas de mencionar algo que con lo lo estoy estudiando permanentemente. Ahora he dado un pequeño cambio de enfoque y estoy estudiando mucho todo lo que tiene que ver con la contemplación, digamos, la conexión o la relación entre filosofía o pensamiento y contemplación. Y esto por algo como digo, tú has mencionado y que tiene que ver con la mirada. Has mencionado bueno, alguna de las cosas que hago yo es intentar cambiar la mirada y creo que uno de una de las sintomatologías más, digamos, más negativas que tenemos en nuestra sociedad es justamente la mirada. Nos hemos acostumbrado no solo a dejar de mirar, sino que otros lo hagan por nosotros. Esto encierra un problema muy hondo bueno, pues de muy serias consecuencias y es que cuando dejamos de mirar lo que aceptamos es la mirada y por tanto el relato de otras personas de tal manera que acogemos esos relatos como si fueran nuestros. Con esto hay algo que me preocupa que es muy concomitante al asunto de la mirada que es la imaginación. Si nosotros dejamos de mirar, si nosotros dejamos de atender a la realidad, lo que estamos haciendo en realidad también es dejar de imaginar posibilidades, dejar de imaginar caminos divergentes, incluso contrahegemónicos, ya hablaremos de esto luego si hay tiempo, para poder pensar la realidad de otras maneras. Si nosotros cerramos, colapsamos, cortocircuitamos, el verbo que queramos utilizar, para poder imaginar y para poder pensar nuestra realidad, lo que estamos haciendo es acoger relatos que otros nos dan, de tal manera que estamos mirando, y vuelvo a la mirada, estamos mirando la realidad con ojos ajenos. Esto lo que nos lleva es, como diría Kant, a una heteronomía tremenda en términos de moralidad, en términos de imaginación, como digo, y en general en términos individuales. Si yo dejo que otros implanten su mirada en mi propio mirar, lo que estoy haciendo es dejar de contemplar la realidad desde mi propio prisma, desde mi propia circunstancia. Y creo que el síntoma más claro de que algo está sucediendo y que algo nos está despojando de nuestra independencia, de nuestra autonomía, es ese dejar de mirar y de observar la realidad desde nuestra propia subjetividad, compartiendo esa subjetividad con otras subjetividades. Es decir, y con esto termino, es muy importante reaprender a mirar, reconquistar nuestro deseo, reconquistar nuestra imaginación para compartir esos relatos y crear relatos
comunitarios. Creo realmente que nos faltan miradas comunitarias y estamos también muy centrados en nuestro ego, en nuestro yo, en nuestras necesidades, en nuestros deseos y tenemos que aprender o reaprender a mirar también las necesidades del otro. Así que más reapropiación de la mirada y más intersubjetividad. Creo que esto es muy urgente. ¿Esto crees que es algo nuevo, algo inherente al ser humano? No, no creo que sea nuevo, Javi. El asunto es que ahora nos hemos acostumbrado a esto. La sociedad industrial y la sociedad postindustrial a lo que nos acostumbró es a bregar por nuestras necesidades, digamos, a luchar por nuestras necesidades en un mundo darwiniano o postdarwiniano en el que tenemos que aprender a sobrevivir e incluso pujando contra los demás, sobreponiéndonos a los demás. Pero ahora lo que se ha instaurado es un no cuestionamiento de esta mirada. Antes nos tuvimos que acostumbrar a ese hacer en un mundo de contendientes, de continuos enemigos, digamos, que nos pueden robar una pareja reproductiva, un trabajo, pero ahora desde que, y además esto sucede, yo lo veo todos los días con mis estudiantes, desde que salen al mundo social con las redes sociales, se dan cuenta de que su lugar en el mundo no es tanto el que ellos tengan como el que ocupan con respecto a la oposición, con respecto a otros. De tal forma que estamos creando una sociedad de seres en beligerancia constante y no se dan cuenta justamente de todo lo que tenemos en común. De tal manera que nos olvidamos de los lazos de solidaridad y sobre todo de generosidad y amabilidad, de dar las gracias por la mañana a quien nos pone el café, de saludar al cartero, de dar gracias a quien limpia nuestros espacios de trabajo, sea donde sea, sobre todo de codependencia. Estamos olvidando esa codependencia y esa intersubjetividad que antes mencionaba. Yo creo que Javier, es uno de los síntomas más graves de nuestro tiempo. Te mencionaba esto, Carlos, porque justamente antes de cámara nos hablabas de la contemplación y me venían a la mente Rosa, Han, filósofo coreano, y toda esta teoría de la aceleración. Entonces, dentro de que esto pueda ser, de que pueda venir de tiempos pasados hasta ahora, sí que esta aceleración va cada vez a mayores. Hablabas ahora de las redes sociales. Desde las redes sociales estamos sometidos a un cambio al cual el ser humano probablemente no esté hecho, no esté preparado. Al final estamos teniendo que adaptarnos a una modernidad que nos está sobrepasando. Entonces, este cambio de mirada o este ver de qué manera funciona la mirada de la gente, como bien dices, en la época actual puede ser mucho más distante de lo que podía ser hace 5 años que del último tramo de otros 100 años atrás, por ejemplo, ¿no? O que si comparamos el principio del siglo XX con el final del siglo XX. Esta época moderna hace cambiar las miradas mucho más de lo que, o al menos de una manera mucho más rápida de lo que ha podido hacerlo antes. Entonces, quería ver cómo interpretabas tú esta nueva ola de pensamiento con este nuevo proceso de cambio y cómo la mirada de la gente se puede adaptar a un cambio tan rápido, un cambio así de feroz. Yo creo, Javier, que respecto a este diagnóstico que haces de la sociedad actual, también con pensadores como Hartmut Rosa o Byung-Chul Han, como mencionas, evidentemente con respecto al pensamiento de la continua disponibilidad, sobre todo en Rosa, que me parece muy atractivo esto de la permanente disponibilidad, no tanto de las cosas del mundo como la permanente disponibilidad del sujeto frente a esos ritmos acelerados. Y creo que algo que no han tratado suficientemente, pero que lo harán en próximos libros y tiene que ver con esto de la contemplación que decía, es que no es que nos tengamos que adaptar. Yo no creo que sea un imperativo, sino que hemos dejado de preguntarnos por qué deberíamos adaptarnos a esos tiempos. De tal manera que y vuelvo al asunto de la mirada, si yo no aplico una mirada cuestionadora o cuestionante, me gusta más ese apelativo, con respecto a la realidad, yo creo que debo adaptarme, tengo que adaptarme porque no me brindan los dispositivos adecuados para preguntarme sobre esas dinámicas. Y creo que sobre la educación o desde la educación deberíamos prestar ese espacio para que los chavales se puedan preguntar por qué me tengo que adaptar a esto y también los adultos. Y Javier y David, voy a hacer honor al nombre del podcast,
o al menos Aquiles, este rincón de Aquiles, ahora, si me permitís, digamos, el apunte erudito o intelectual, para mí, la Ilíada es uno de los libros no solo fundacionales, por supuesto, de la cultura occidental, sino que también me está enseñando últimamente muchísimas cosas. Yo no hago más que releerla, la Ilíada, y sobre todo me quedo muy enganchado en el canto 24, que es el último canto de la Ilíada, justamente cuando Aquiles acaba de matar a Héctor y va Príamo a ese rincón de Aquiles, va a la tienda de Aquiles a pedirle, a reclamarle el cadáver de su hijo. Príamo va a reclamarle a Aquiles el cadáver de Héctor, que estaba incorrupto porque Apolo lo había protegido. ¿Y por qué menciono este canto 24 de la Ilíada? Porque lo que sucede en ese momento, en el encuentro entre Aquiles y Príamo, que recordemos son enemigos acérrimos, son enemigos frontales, uno es el rey de los troyanos y el otro es el gran, el gran héroe de los griegos, digamos, de los argivos, lo que hacen es crear el espacio, la fisura, la grieta, el cortocircuito justamente para que en medio de la guerra se dé un espacio de mutuo entendimiento. Lo que hacen Príamo y Aquiles es detener la guerra y centrarse en que el otro, aunque sea un enemigo, también tiene necesidades muy similares a las que yo también tengo. Y lo que hacen es vertebrar un diálogo que es uno de los más bellos de la historia de la literatura occidental, en el que los dos comparten algo que olvidamos a veces, que es el dolor mutuo, el sufrimiento mutuo, y comparten algo absolutamente elocuente, el llanto. Los dos lloran, Aquiles recordando a Patroclo, que también ha muerto a manos de Héctor, y Príamo está llorando recordando a su hijo Héctor. Los dos lloran y detienen el tiempo. Por eso te lo decía, Javier, creo que hoy lo fundamental, más que aceptar o tener que aceptar estos ritmos, lo que tenemos que hacer es, como hacen Príamo y Aquiles en medio del fragor de la batalla, y además ponen 12 días de luto que Aquiles le permite a Príamo para que puedan celebrar las loas al fallecido Héctor, ponen un paréntesis en medio de la trifulca de la guerra, en medio del caos, en medio del desorden, en medio de la violencia constante, lo que hacen es crear las columnas para que puedan dialogar, para que puedan hablar y sobre todo conmocionarse juntos. Conmocionarse, emocionarse a partir de la misma emoción. Creo que hoy, y con esto termino esta respuesta, disculpadme, creo que lo que nos falta es un espacio en el que emocionarnos juntos. Creo que nos falta un espacio en el que entendernos y en el que hablar. Y yo creo que Príamo y Aquiles pueden ser dos muy buenos maestros para instarnos, para empujarnos a parar, a hablar y compartir las emociones y los malestares a los que nos está exponiendo la sociedad contemporánea. Qué maravilla, Carlos, la exposición y el verso que contabas ahora, ¿no? sobre la Ilíada, que es una maravilla para quien la haya leído. Antes de hablar sobre la filosofía de la resistencia que propones en tu libro, y sobre todo es un libro que me ha gustado mucho porque propones acciones, ¿no? De una manera pragmática, que a veces autores como, has comentado, como Hartmut Rosa, como Han, se quedan un poco en el marco teórico, el marco intelectual, pero me falta un poco de, bueno, ¿qué podemos hacer en el día a día realmente, ¿no? Para acercarnos a ese ideal. Porque el diagnóstico ya está ahí, ¿no? Tampoco quiero ahondar mucho más en el diagnóstico, más allá de preguntarte, Carlos, por un lado, ¿no? Está el aspecto de la tecnología, de las redes sociales, por otro lado está, bueno, este gen egoísta, ¿no? Que al final pues, no busca que estemos tranquilos ni que seamos felices, busca simplemente que nos perpetuemos, que sobrevivamos, y para ello pues tenemos que competir, tenemos que acumular recursos. Entonces, Carlos, ¿tenemos la fuerza suficiente para resistir la inercia que nos empujan estos algoritmos, que nos empuja nuestra propia programación genética? Porque a veces creo, ¿no?, de que cuando de repente estamos presentes en el momento, ¿no?, parece que sí que tenemos esa capacidad de resistir, pero que en cuanto la mente la llevamos a otro lugar, esa resistencia se esfuma, ¿no? Y parece que siempre las soluciones, pues en un marco teórico, son muy interesantes, pero por alguna razón en el día a día
no acaban de permear en nosotros, ¿no? Y de ahí que, como dice Hartmut Rosa, precisamente estemos alienados, ¿no? Que seamos muy conscientes del diagnóstico, de que la situación, el entorno, no nos está haciendo ningún bien. Como decías tú, no debemos simplemente asumir, ¿no?, que debemos adaptarnos y ya está, sino que debemos resistir, pero ¿es posible esta resistencia, Carlos? Porque yo hay días que me levanto muy optimista, pensando de que es totalmente plausible, y hay otros días que digo, pues es que es ponerle puertas al campo, ¿no? Lamentablemente. Mira, has citado El gen egoísta, que fue uno de los libros que más de Richard Dawkins, fue uno de los libros que más me influyó en mi juventud más temprana, digamos, cuando yo entré en la universidad, con 17, 18 años, uno de los primeros libros que leí al entrar a la Facultad de Filosofía. Es curioso que entrando en una Facultad de Filosofía uno empiece leyendo a un biólogo, pero me interesaba mucho, porque esto también se lo explico a mis alumnos de psicología, y cuando voy a la universidad a dar alguna clase de psicología también, sobre todo en psicología básica o en psicología evolutiva, hablo mucho de todo lo que tiene que ver con la diferencia entre la genética y la epigenética. No porque nuestros genes estén codificados para la supervivencia, eso quiere decir que epigenéticamente, es decir, en la manifestación de nuestros genes, eso tenga que darse así. Evidentemente tenemos que sobrevivir y estamos hechos para sobrevivir, pero ese tener que sobrevivir se puede manifestar de muchas formas. Yo en este caso, más que de Dawkins, soy partidario cada vez más de Kropotkin, en el libro tan célebre del apoyo mutuo. Yo creo que necesitamos, antes lo he mencionado, cada vez más lazos de solidaridad, de generosidad, de amabilidad. Nos jugamos todo en el trato con el otro. Y aquí, mientras ibas hablando, David, me iba apuntando aquí un montón de cosas. Cuando bajo la vista, es que todo lo que me decís me sugiere muchas cosas. Yo creo que uno de los problemas fundamentales, se puede ejercer la resistencia, claro que se puede ejercer, pero tiene que ser una resistencia a partir de la actividad, a partir de la acción, no solo a través de la contemplación entendida en un sentido más o menos peyorativo, desde el punto de vista del puro pensamiento, del ejercicio de la pura inteligencia. Claro que nos tenemos que retirar, claro que tenemos que pensar, nos tenemos que retirar al rincón de Aquiles para pensar y para compartir palabras, pero después hay que salir al escenario del mundo, y este es justamente el concepto de lo agónico, que hoy entendemos como algo triste, como algo negativo, pero lo agónico, agón en griego, no quiere decir más que lucha. Y sobre esto Hannah Arendt habló mucho en la condición humana. Hablaba de que lo agónico tiene que ver con salir al ámbito de lo público, de la polis, y confrontar con los otros palabras y acciones. Tenemos que compartir, y la auténtica resistencia es cuando veo el rostro del otro, ahora apelando a Emmanuel Levinas en ese libro tan fantástico, en el que habla del otro, como el otro tiene un rostro y yo tengo que mirar el rostro de la otra persona. Alguien tan poco sospechoso de ser optimista como Arthur Schopenhauer decía o defendía que lo más bello y lo más importante que podemos hacer cuando conocemos a una persona es mirarle a los ojos, mirarle profunda e intensamente y pausadamente a los ojos, porque detrás de esos ojos lo que vamos a encontrar son las mismas cuitas, los mismos sufrimientos, los mismos dolores, las mismas preocupaciones que tenemos nosotros mismos. Entonces, eso es la auténtica empatía. La empatía, y creo que desde aquí se tiene que empezar a vertebrar esa resistencia de la que hablas, David, la empatía no es un ejercicio psicológico o psicologizante de ponerme en el lugar del otro. Eso es algo que el niño, más o menos a partir de los 3, 4 años, puede desarrollar en términos de psicología evolutiva, que se llama teoría de la mente, ponerme en el lugar del otro. Yo puedo ponerme en el lugar del otro, pero va más allá en la empatía. La empatía es ponerme en el lugar del otro de tal manera que me haga cargo, sin responsabilizarme del origen de sus problemas, pero sí responsabilizándome de las emociones de la otra persona, de tal manera que yo pueda hacer algo para crear unas condiciones en las que viva más fácilmente, tanto esa persona como yo. En este sentido, creo que todo esto tiene que ver, Javier y David, con algo que planteó Marx y que recuerda Hannah Arendt recordando a Marx, que es que hemos convertido absolutamente todo en valor monetario. Absolutamente todo, todo lo que tiene que ver con nuestras relaciones sociales, todo lo que tiene que ver con nuestras relaciones con los objetos. Si no poseemos, esto lo decía Marx en sus manuscritos berlineses, si no poseo aquello que quiero, aquello que deseo,
parece que no puedo interactuar con ello. Es decir, tengo que hacer mío el valor de la belleza, tengo que hacer mío el valor de la bondad, tengo que hacer mío todo, tengo que hacer mío las relaciones que tengo con los demás. De tal manera que hemos convertido todo en un valor económico. Creo que esta posesividad nos vertebra hoy todas nuestras relaciones en general con el mundo, de tal forma que deberíamos empezar a pensar o repensar esos vínculos que pone Richard Dawkins de ser meros replicadores de información genética. Claro que somos replicadores de información genética, pero también se juega mucho en las formas en que replicamos esos genes. No tiene nada que ver ser amable con tener una estrategia absolutamente neodarwinista de ver al otro como un ser beligerante que atenta contra mis intereses. Yo quiero ver al otro como un ser que también tiene su propia cosmovisión, sus propios intereses. Y creo que desde aquí, y perdón que me haya extendido, es desde donde hay que ver la resistencia. El otro no es un otro, sino un otro yo, que también está intentando vivir. Y a veces vivir, digámoslo claramente, no es fácil. Entonces creo que es mejor ayudarse y preocuparse acompañando, y el tiempo verbal ahí es muy importante, en el gerundio, acompañando a las otras personas. Acabo de citar a Dawkins, a Marx y a cómo acercarse a la bondad y a la belleza. Estos dos autores distan de poder ser susceptibles de ser autores cristianos, pero con esa bondad, esa belleza, a mí evidentemente me resuena, con palabras de Rosa de nuevo, ese bueno, bello y verdadero. ¿Cuál crees que puede ser la perspectiva, tanto tuya como de estos autores, pero por supuesto tuya, ya que te tenemos aquí, de acercarnos a lo bueno, a lo bello y a lo verdadero desde esta corriente del pensamiento? Pues mira, Javier, yo soy platónico, digamos, en términos intelectuales, pero en términos prácticos no lo soy tanto, pero hay algo que platonizo, que es un gesto, tiene que ver más con un gesto que con un movimiento, digamos, intelectual o racional, que es dónde situó la academia. Cuando Platón hace la academia, su academia de la que todos emanamos de alguna forma, con esa distinción entre lo inteligible y lo sensible y demás, ahora sin entrar ahí, pero el gesto que hizo Platón fue paradigmático y creo que nos debería servir. Platón situó la academia fuera de las fronteras, digamos, fuera de los límites del ágora, fuera de los límites de la ciudad, de tal manera que el ruido que se crea en la ciudad nos tiene que hacer pensar sobre ese propio ruido, es decir, lo que sucede en la ciudad tiene que ser un motivo para la reflexión. La academia se llevó fuera para poder pensar sobre lo bueno, sobre lo justo, sobre lo bello, teniendo en cuenta eso que pasa en la ciudad, pero desde fuera de la ciudad. Es decir, teniendo en cuenta todo el material, todas las voces, todos los discursos, todas las trifulcas que suceden en la ciudad, en la polis, a diario, pero teniendo que desgajarse, teniendo que independizarse de todo aquello que sucede, porque sucede algo, también pasa algo, y esto digamos que lo sentimos todos, por ejemplo, cuando nos metemos a Twitter o a X o como se llame esta red social ya, está lleno de discursos beligerantes, que es una palabra que, como habéis visto, me resuena mucho, esto de la beligerancia, la contundencia, que no acepta el discurso del otro, que no acepta escuchar a la otra persona. Y para responderte, Javi, creo que lo que necesitamos hoy para volver a recuperar valores como la justicia, la belleza, el bien, es no tanto ir hacia afuera, porque son discursos que están contaminados de eso que hablábamos antes, de ese tener que prevalecer frente y contra el otro, y aquí las preposiciones son muy importantes, y lo que tenemos que hacer es un ejercicio, como diría Plotino, de introspección hacia aquello que no podemos evitar sentir. Y cuando yo me miro hacia adentro, también encuentro la belleza, también encuentro la bondad, también encuentro una necesidad de justicia. Si yo busco dentro de mí, encuentro esos anhelos. En vez de mirar al otro con desprecio porque es un enemigo, me gustaría o yo es lo que intento transmitir todos los días a mis estudiantes, con esta obsesión, imaginaos que tienen por aprobar la prueba de acceso a la universidad, por aprobar la ESO, por aprobar bachillerato, por sacar buenas notas, es que miren más dentro de ellos,
y verán que al final tienen unos anhelos que no se corresponden con los imperativos sociales que nos están dando continuamente, que no tienen que ver con tener el cuerpo hegemónicamente perfecto, que no tiene que ver con tener la mejor nota, que todo eso son imperativos a los que nos llevan esta sociedad, como he dicho antes, que convierte todo en un bien de consumo. Y que si miramos hacia adentro, decía Antonio Machado por boca de Juan de Mairena en ese libro absolutamente necesario y fundamental para todos los que nos dedicamos a la docencia, que habría que enseñar el arte del desasimiento, como decía el maestro Eckhart también, desasirse o aprender a desasirse de todo aquello que es imposición o imperativo social y que si miramos dentro de nosotros no tiene nada que ver, o sea, nuestras emociones se rebelan frente a esos imperativos. Yo creo que somos mucho más Kropotkin que Dawkins, creo. Hablabas ahora de la responsabilidad, ¿no?, que tiene en cierta parte la filosofía de impulsar un cambio social. Marco Aurelio tenía una cita que decía algo así como que lo que beneficia a la colmena beneficia a la abeja, ¿no? Y en una cita de tu libro Una filosofía de la resistencia, dices lo siguiente: el individuo como agente autónomo y responsable ha desaparecido de la escena política para sumirse en una mala índole que actúa de manera homogénea, sometida a la insensibilización causada por el hipnótico y continuo acontecer de estímulos a los que no responde, sino que reacciona. Y en este libro, que invitas a pensar en común para actuar en común, te quiero preguntar, Carlos, ¿qué podemos o cómo podemos superar este individualismo y esta apatía política para construir esta acción colectiva que nos permita resistir al gobierno emocional que tú llamas y a estas estructuras de poder que nos oprimen? Pues, David, yo creo que lo más importante es, acabas de mencionar la homogeneidad, creo que lo más importante es aceptar la heterogeneidad. Cuando salimos ahí fuera nos encontramos, y esto también tiene que ver con muchos síntomas, digamos, de salud mental que sufren hoy los chavales más jóvenes. Y cuando hablo de chavales más jóvenes ya cada vez voy más atrás, desde 8 o 9 años, que recordemos que al menos en España el primer contacto con la pornografía, por ejemplo, está entre los 8 y los 9 años, algo que nos debe preocupar, por ejemplo, porque eso tiene que ver con también la homogeneidad del trato con el otro, incluso en los vínculos afectivos sexuales. Si yo veo que lo normal, lo homogéneo, lo bien visto es comportarse de ciertas maneras, porque lo veo en la pornografía, yo luego voy a querer repetir, reproducir esos mismos vínculos, esas mismas maneras que yo estoy viendo, que estoy consumiendo desde muy pequeño en mis propios vínculos afectivos sexuales. En las redes sociales también sucede, de tal manera que todo tiende a una homogeneidad. He hablado de los vínculos afectivos sexuales, pero esto también en los vínculos simplemente afectivos, en los de amistad. Antes he hablado de los cuerpos, de la dictadura de lo fit, que lo llamo, pero bueno, se puede llamar de muchas formas. El asunto es que deberíamos aceptar la heterogeneidad, lo distinto, lo que es distinto de nosotros, lo que es diferente. Y decía que lo que les está sucediendo a muchos chavales y también a muchos adultos es que y sobre todo después de la pandemia, que fue una época en la que, y esto es paradigmático, en la que la mirada estuvo acostumbrada a mirar mucho tiempo o a una pantalla, es decir, estar retroalimentada a través de un espejo, o bien tener la mirada hacia abajo. Y a mí me gusta mucho recordar una anécdota que cuenta Aristóteles en uno de los libros, me parecen más bellos de la historia del pensamiento, que es muy poco conocido incluso entre la gente que se dedica a la filosofía, que es el Protréctico, que es una invitación, una iniciación. Es un libro iniciático de Aristóteles para la gente que se quiere iniciar en la filosofía, y en los parágrafos 18 y 19 Aristóteles allí habla de Anaxágoras y Pitágoras y que fueron preguntados estos dos filósofos previos a Sócrates, es decir, bueno, de los que se suele conocer como presocráticos, ¿por qué nos han dado la vida los dioses? ¿Para qué merece la pena vivir, David, Javier? ¿No? O sea, claro, a dos grandes filósofos les preguntaron esto. ¿Qué pregunta tan complicada? ¿Para qué vivimos? En definitiva, ¿para qué vivimos? Y tanto Anaxágoras como Pitágoras explicaron que vivimos, o si vivimos para algo, es para levantar la mirada, para mirar hacia el cielo, para contemplar los astros. Con esto a lo que nos invitan es a dejar de mirar a nuestras propias necesidades más perentorias. A quiero esto, deseo aquello, me parece que lo mejor para mí es esto, creo que yo,
ese egotismo lo que hace es encerrarnos en nosotros mismos de tal manera que solo existe la subjetividad y nos quedamos encapsulados, encerrados en una subjetividad que nos ahoga muchas veces, de tal forma que si no se corresponde la realidad a mis propios deseos, surgen la desesperación, la anedonia, la depresión, depresión mayor, surgen un montón de sintomatologías, digamos, de trastornos emocionales y de la conducta también. Entonces, respecto a esto que me preguntabas, creo que esto tiene mucho que ver con el miedo. Tenemos que respetar la heterogeneidad, tenemos que respetar que hay otras miradas sobre el mundo para dejar de tener, y aquí abro un melón bastante importante, para dejar de tener miedo. Creo que vivimos en una sociedad con mucho miedo en la que el otro representa, el otro como otro sujeto representa lo distinto y tengo miedo de que el otro se empodere de la realidad porque el otro tiene otros deseos y si se cumplen los deseos del otro, entonces los míos no se cumplen. Por eso apelo a la comunidad, por eso apelo a la intersubjetividad. ¿Qué deseas tú? ¿Qué deseo yo? Y a ver si podemos llegar a alguna conclusión para a partir de la divergencia llegar a un consenso. Creo que esto es importante, asumir y aceptar la heterogeneidad, la heterogeneidad para poder generar un discurso comunitario común. Es un poco una percepción, ¿no?, de la realidad de juego suma negativa, ¿no? De quiero que te vaya bien, pero nunca que te vaya mejor que a mí, que se suele decir, ¿no? En círculos de amistad. David, y si me permites, es que me parece importantísimo esto que dices, porque la gente suele decir, ay, no, voy a ser empático porque lo está pasando mal esa persona, porque está sufriendo, porque está doliéndose. Pero yo veo a cada vez, o en mi entorno en general, veo cada vez menos gente que se alegra de la alegría ajena. ¿Por qué empatizamos con el otro cuando está sufriendo, pero no nos alegramos de la alegría ajena? Creo que esto también es importantísimo. Creo que la verdadera amistad, y hablo de amistad con toda la intención del mundo, y diré que en los nexos afectivos de pareja también debería darse este tipo de amistad, yo me alegro de lo que le alegra al otro y me alegro de la alegría del otro. No dejemos de crear un mundo en el que solo me tengo que preocupar por el otro cuando sufre. No, también me tengo que preocupar por el otro cuando se alegra para saber por qué se alegra y así crear más condiciones y posibilidades para que el otro se pueda alegrar. Perdona, David, es que me asusta. No, para nada, Carlos. Y me viene a la cabeza una cita de Antonio Gala que decía, es necesario rebelarse, es necesario ser de una vez, ser está absolutamente por encima de tener, y de hecho es una cita que tenemos en la página web de Rincón de Aquiles, porque todo me acaba llevando siempre al aparentar, ¿no? O el querer ser antes que ser, ¿no? Y no sé si es que tengo 33 años, no sé si es que ya me he llevado, soy una persona joven, pero demasiados fiascos, ¿no? De que este discurso, Carlos, cuando lo veo fuera, hay una parte de mí que no se lo acaba de creer porque ha conocido muchas personas con este discurso y al final, en cuanto rascas un poco, acabas viendo la parte hedionda, ¿no? Todo eso hediondo que decía en el libro Momo, que sé que te gusta mucho y además también lo leí porque lo recomendaste y aquí lo recomiendo también, es una maravilla de cuento. ¿Qué opinas tú de esta cita, ¿no? Del gran Antonio Gala? ¿Podemos volver a ser, podemos recuperar la posibilidad de ser de una vez por todas o estamos condenados a la apariencia y al escaparate y a la supervivencia, te diría, ¿no? Y volvemos otra vez un poco a esa genética, ¿no? Tú me decías que una cosa es la genética, otra cosa es la epigenética. ¿Qué margen tiene la cultura? ¿Qué margen tiene la epigenética para posicionarse por encima de nuestros instintos y de nuestros sesgos, nuestros heurísticos y de querer siempre, bueno, todos queremos ser, ¿no? Pero al final muchos acabamos aparentando más que siendo, aunque luego nos argumentemos a posteriori racionalmente, ¿no? De que estamos siendo, pero hay una parte, yo creo, hay un pepito grillo que nos dice de que estamos más aparentando que siendo. Bueno, David, muchas cosas, me ha apuntado muchas cosas. Yo te diría que el primer bastión desde el que
podemos actuar es la educación entendida en un sentido muy amplio. La educación con nuestros semejantes. Yo estoy educando a un amigo o un amigo me está educando a mí cuando un amigo es amable o cuando yo soy amable con un amigo, cuando estoy siendo auténtico con ese amigo, cuando me estoy derrumbando o cuando le estoy compartiendo alegrías y cuando... Y voy a ser muy claro aquí, si me permitís. Sabemos perfectamente cuando alguien está siendo auténtico con nosotros. Y diré más, queremos estar con aquellas personas que nos parecen auténticas con nosotros. A mí, esto me pasa constantemente. Claro, bueno, ya sabéis, yo voy a dar muchas conferencias, voy a muchos encuentros y también estoy en la tele y estoy en la radio. Claro, la imagen que das en la tele, con una corbata, con una camisa, delante de una cámara, con el maquillaje, con la presión de tener que introducir un mensaje muy rápido en muy poco tiempo, luego la gente cuando me conoce me dice, qué cercano eres, qué cálido eres, que no pensaba que fueras así. Entonces todos tenemos que jugar, porque yo estoy en la tele, pero estamos en las redes sociales todos, entonces todos jugamos con esta relación de ambigüedad. Me parece que quien es auténtico es con quienes queremos estar y además es que queremos compartir autenticidad, queremos abrirnos en canal con el otro y nos sentimos a gusto cuando el otro se abre en canal con nosotros también, se abren vías compartimos entrañas y nos queremos poner estupendos. El asunto es que, fijaos, yo con mis estudiantes de segundo de la ESO que tienen 12, 13, 14 años, es decir, son adolescentes en plena efervescencia hormonal, el otro día me dijeron una cosa que se me quedó muy grabada. Yo les hablo de lo que hemos estado hablando, de la belleza, la justicia, el amor, la bondad, y hablamos de todo eso, de la antropología. El otro día estuvimos hablando y les hice escribir, chicos, ¿cómo es el ser humano? ¿Qué pensáis que es el ser humano? Y estuvieron reflexionando sobre qué somos, si somos egoístas, si somos amables, si somos solidarios, y estuvieron pensando sobre eso. Y al final la conclusión que sacaron, que cuando hablamos todos claro, en una clase de 30, 32 chavales de esas edades, me dijeron que la sensación que tenían ellos era que yo les transmitía que hay que ser, no, me dijeron que soy el profesor más reflexivo de todos. Con esto lo que os quiero decir es que a lo mejor no se acuerdan, bueno, a lo mejor no, ya puedo yo garantizar que dentro de 2, 3, 4 años o dentro de 10 años no se acordarán, a lo mejor no se acuerdan ni de mi cara, no se acordarán de todo lo que les estoy intentando enseñar, pero de lo que se les estoy intentando transmitir, sí se acordarán. Y creo que los talantes no se pueden fingir, no se pueden, no hay manera de disfrazarnos frente a nuestro propio talante. El talante es algo que se da, es algo que trasluce, es algo que se transparenta. Entonces, eso es lo que ven mis estudiantes de mí. Que me quiero acercar a ellos y que quiero pensar con ellos. Entonces, a lo mejor dentro de 10 años lo que piensan es, pues yo tenía allí un zumbao que se ponía a hablar de la belleza, la justicia, la verdad, y ya digo que no se acordarán de mí como yo soy propiamente, físicamente, con lo que yo les enseñaba, sino que, ¿y por qué me enseñaba a mí a reflexionar este tío? ¿Qué tiene de importancia? ¿Qué tiene de relevante tener que pensar sobre la realidad? Entonces, volviendo a lo que me decías, y aquí podemos hablar de Momo, y para terminar la respuesta, David, nos roban el tiempo para reflexionar. En Momo están esas figuras de los hombres grises que nos quitan el tiempo, nos arrebatan el tiempo y además nosotros nos dejamos arrebatar ese tiempo. Creo que es fundamental. Vale, muy bien, las redes sociales tenemos esa ambigüedad de escaparatismo constante o esa ambigüedad entre el escaparatismo y quienes somos en realidad, pero cuando creo que es muy importante con quienes nos comunicamos a diario, con quienes somos a diario, que es el verbo que estabas tú utilizando, ser, creo que al final todo sale. Al final acaba saliendo tu esencia, si queremos utilizar esta expresión. Así que yo lo que diría es que no nos resistamos a crear disfraces donde no los hay. Y que tengamos la valentía, esto se lo digo mucho a mis estudiantes cuando llevo la orientación de bachillerato también, cuando hablo con ellos les invito a ser sinceros sobre todo con ellos mismos. Y cuando tú eres sincero contigo mismo, evidentemente nos ponemos muchas defensas psicológicas, incluso contra nosotros mismos, frente a nosotros mismos, pero cuando eres sincero contigo mismo, y cuanto más sincero eres contigo mismo, más incapaz eres de poner disfraces, de poner trabas, de poner cortinas delante de los otros. Así que cuanto antes uno empiece a sincerarse consigo mismo, antes aprenderá a ser sincero. Y esto no quiere decir que necesitamos disfraces para
vivir en sociedad. Yo me pongo un traje cuando voy a bueno, yo no, pero porque ya pasó el tiempo. Cuando voy a una entrevista de trabajo me pongo un traje. Cuando estoy en clase hablo o utilizo un léxico muy rico con mis estudiantes que no utilizo con mis amigos tomándome alguna bebida espirituosa. No es, todos nos ponemos disfraces. El prosopón, ¿no? La máscara que hablaban los griegos, ¿no? De que tenemos Exactamente. multitud de máscaras. Pero tenemos que saber cuándo la estamos utilizando y cuándo tenemos que desenmascararnos y cuándo podemos ser nosotros mismos con el otro. ¿La mirada cambia? ¿La mirada? ¿La mirada cambia con cada una de las máscaras o sigue siendo la misma? La mirada, creo que la mirada, creo que la mirada sigue siendo la misma, pero eres consciente de que ese mirar está transido por ciertos intereses. Pero tú tienes que ser consciente de esos intereses. Cuando yo voy a una entrevista de trabajo, sé que voy a mostrarme de una manera que no puedo sostener todo el rato. Yo no puedo ser productivo todo el rato, no puedo estar bien vestido todo el rato, no puedo estar afeitado todo el rato, no puedo mantener la máscara todo el rato. Entonces, el mirar, tengo que ser consciente de que está transido por ciertos intereses, pero esa es la palabra, ser consciente de que tú estás mirando desde un lugar y de que estás intentando conseguir ciertos objetivos, pero eso no es malo, o sea, vivimos en sociedad y hay ciertas máscaras que son necesarias, pero creo que, o sea, todo se hace claro cuando se pierde la máscara, todo se hace claro. Una pregunta. Déjame un segundito, un segundito, David, te voy a terminar con esto porque tengo especial interés en desocultar, ¿no? En este alece, ya que decían los griegos, en torno a este mirar que dices, porque creo que es lo más, a mi parecer, respecto al menos según mi bagaje y lo que escucho de ti, me parece lo más potente de tu discurso. Vuelvo a Aristóteles, que lo citabas antes. Aristóteles en su retórica hace mucho hincapié en la metáfora, ¿no? La importancia de la metáfora en el transmitir. Y creo que dentro de esta charla que estamos teniendo, la gran metáfora que estás sabiendo emplear es el del mirar, y todo es capaz de volver al mirar. Más allá de la profundidad que puedas llegar a ejercer en tus argumentos, siempre hay ese punto que hay más puro que la mirada, ¿no? Ese punto más sencillo, más simple, y que si tiramos de ese hilo nos puede llevar a todo lo demás. Y quería, si podías, antes de pasar al siguiente punto, que nos desarrollaras un poco dentro de la complejidad que eso entraña, porque al final creo que desarrollar lo simple es la actividad más difícil que podemos ejercer en la retórica, pero que si podías adentrarte un poco más en esa metáfora tuya de la mirada y cómo y qué entiendes tú por el mirar. Porque de verdad estoy tratando de, con base en todas las explicaciones que nos estás dando alrededor de ella, tratar de saber un poco más del mirar, pero quería que fueras tú directamente el que nos lo desarrollaras dentro de tus posibilidades. De mis posibilidades para desarrollar un tema tan complejo, Por eso, Javier, por eso. porque es muy complicado. Vamos a ver. Yo intento, y ahora que estoy leyendo, por ejemplo, o releyendo, porque lo leí en su momento en alemán, en el alemán del siglo XVII, del primer tercio del siglo XVII, de Jacob Böhme, que acaba de sacar una edición maravillosa, Atalanta, del Mysterium Magnum, que es uno de los libros que más caló en la historia del pensamiento en autores como Schelling, como Hegel, como Kant, como Schopenhauer también, en muchos autores. Y en realidad lo que decía Böhme o lo que planteaba Böhme era un volver a mirar desde la perspectiva del Deus absconditus, del Dios que se esconde en todos nosotros, pero no solo en todos nosotros, sino en todas las cosas. Por una parte, ahora vuelvo a Böhme, pero mi gran maestra en el mirar ha sido y creo que será, o son dos, una María Zambrano y otra Rosalía de Castro. Yo cuando leo los poemas, y las tengo aquí, no lo veis porque, bueno, tengo a Edith Stein, a María Zambrano, a Teresa Bilsmont, a Simone Weil, a Hannah Arendt, a Sor Juana Inés de la Cruz, a Virginia Woolf, a Edith Stein, tengo aquí delante de mi escritorio, es con quienes yo trabajo, y además me están mirando, y no por una necesidad narcisista de que me tengan que mirar, sino porque me siento comprendido, Javier. Entonces, yo creo que la mirada
y de esto habla mucho y muy bien María Zambrano, la mirada tiene que ver con un intento de comprensión del mundo sin intentar que el mundo se acomode a lo que yo quiero ver en el mundo. Es decir, yo quiero ver, pero no quiero que el mundo se acomode a lo que yo quiero ver. De tal manera que mi potencia para ver se acomode, y esto también lo dice Aristóteles en el de Ánima, que las manos se asemejan al alma, porque el alma, en tanto que conoce, puede ser todas las cosas. Tiene que formar un cubículo el alma para que todas las cosas entren en ella. Las manos también tienen que, de alguna manera, ser o poder ser todas las cosas. María Zambrano, estoy seguro de que se hace eco de este símil de ánima, del alma de Aristóteles, y también nuestro corazón, nuestras entrañas, tanto habla María Zambrano de las entrañas, de lo interno, de lo íntimo, se tiene que acomodar al ritmo del mundo. Hay una entrevista maravillosa en la que María Zambrano, si no recuerdo mal, es del año 89, ya próxima a morir, María Zambrano muere en el 91, y qué hermoso sueño, dice María Zambrano, es el de que se acompasen el ritmo del corazón propio con el ritmo del corazón del mundo. Cuando ponemos nuestro propio ritmo al mismo ritmo del mundo, sucede algo mágico casi, sucede algo trascendente, sucede algo que se escapa de nuestras entendederas, que es la pura simbiosis entre, porque somos sujetos, somos animales que viven en el mundo, y ese mundo lo hemos tendido a hacer ajeno. Yo hago con el mundo, este relato del Génesis de y haz con el mundo aquello que a ti te sea útil, etcétera, etcétera. María Zambrano se reapropia de ese, digamos, de ese relato, de esa narrativa del Génesis. No hagas del mundo lo que quieras, sino deja que el mundo haga en ti, porque tú eres parte del mundo también. Entonces, y para terminar, Javier, la pregunta es complicadísima, no voy a ahora adentrarme en Jacob Böhme ni en Rosalía de Castro, pero lo que aprenden lo que enseñan a hacer en el mundo estos tres autores es a mirar de tal manera que tu mirada no sea imperativa para el resto de seres, que no quieras que el mundo vea el mundo como tú lo ves, sino que haya una confluencia entre lo que sucede en el mundo y lo que sucede en nosotros. Creo que el mirar tiene que ver con esto, Javier. Dejar que ese ejercicio de aletheia que decías, los griegos no hablaban de la verdad como una posesión, toma la verdad, sino un descorrer, un ir quitando velos, tú lo has mencionado antes. Entonces, este ir quitando velos, prejuicios, que por cierto, ya termino, es lo que hace Descartes en el discurso del método y en las meditaciones metafísicas, se desprende de sus ropas delante del fuego, de tal manera que ese ejercicio metafórico, y aquí Aristóteles otra vez, de quitarse las ropas, es un quitarse los prejuicios, un quitarse las preconcepciones. Descartes lo hace en términos epistemológicos. ¿Qué puedo llegar a conocer que sea una certeza? María Zambrano se despoja de los prejuicios para hacer un ejercicio metafísico existencial. Me voy a desprender de todo aquello que he aprendido para poder incluirme en el ritmo del mundo del que me he salido por imperativos sociales, por imperativos económicos. No, lo que tengo que hacer es volver a poner qué bello es el sueño en el que mi corazón se pone al ritmo del corazón del mundo. Eso es mirar. Qué bueno, qué bueno. Ya te dejo, David. No sé si sí, por supuesto. Qué maravilla, Carlos. Hay una cita de María Zambrano que me gusta mucho, que además creo que también la tienes en tu libro, que dice que no corramos el riesgo, ¿no?, de resbalar por la vida sin saber qué estamos haciendo de ella y con ella. Hemos hablado de filosofía, Carlos, y aún no ha salido el concepto de desarrollo personal. Y lo quiero traer a esta charla, ¿no? Nassim Taleb es un autor que, bueno, supongo que lo conoces, ¿no? Supongo que pues, es un autor que no con unas cosas puede estar muy de acuerdo, en otras no tanto, pero bueno, como mínimo es muy interesante. Y dice algo así que si ves un fraude y no dices que es fraude, el fraude eres tú. Yo hace un tiempo escribí sobre lo que yo considero el fraudulento mundo del desarrollo personal. Antes he citado también a Marco Aurelio. Vamos a hablar también no del estoicismo, sino también del neoestoicismo, que es algo diferente. Y bueno, para poner un poco en contexto a la gente que nos está escuchando, el sector del desarrollo personal de autoayuda se ha convertido en un negocio multimillonario que promete soluciones rápidas, fórmulas mágicas para que consigamos alcanzar la felicidad y la plenitud, ¿no? Sería un poco el resumen.
Estos gurús nos venden un modelo inalcanzable de superación personal donde siempre hay algo que mejorar, controlar o corregir. El desarrollo, ¿no? El progreso, el crecimiento es una constante que nunca tiene fin. Esto no tiene por qué ser malo per se, pero tiene unas consecuencias quizás nefastas, ¿no? Para el individuo. Y este individuo precisamente atrapado en esta espiral de insatisfacción perpetua, porque al final cuando deseamos algo, ¿no? Pues partimos de una premisa donde no estamos satisfechos con nuestra forma de ser actual, con nuestro ser actual, siempre parte, ¿no? De si tú quieres progresar, quieres mejorar, quieres cambiar, significa que no estás conforme con lo que ya eres ahora. Al final, este individuo termina culpándose a sí mismo, ¿no? Cuando se da cuenta de que además no puede seguir este ritmo que nos proponen desde el desarrollo personal estos gurús, ¿no? Entonces, Carlos, quiero preguntarte, ¿no? ¿Qué opinas del desarrollo personal, de este concepto que yo le he escrito algo como algo peyorativo, obviamente? ¿Qué es para ti el verdadero desarrollo personal y cómo se vincula con la filosofía? ¿Qué hay de filosófico dentro del desarrollo personal y viceversa, ¿no? ¿Qué hay dentro de la filosofía esa parte de desarrollo personal? Pero sobre todo quiero centrarme en qué es realmente el desarrollo o cómo tú entiendes el verdadero desarrollo personal. Bueno, empiezo mencionando a Schopenhauer. Creo que todo lo que has dicho, David, está montado, todas estas estrategias del desarrollo personal entendido en términos más negativos posibles, que es más o menos como lo has desarrollado. Bueno, en primer lugar diré que es falsa la dicotomía, no porque lo hayas dicho tú, sino porque en general se suele tener a la filosofía como una especie de antídoto, como una especie de enemigo que intenta acabar con estas técnicas fraudulentas del desarrollo personal, del coaching emocional, de la educación emocional, que nos quieren meter también en la educación, desde educación infantil hasta bachillerato y también en la universidad, para hacer cursos primero de educación emocional de tal manera que estás preparado para adaptarte a las necesidades del sistema productivo y después ya estudias lo que a ti te, lo que a ti te, bueno, lo que tú quieras estudiar. Entonces, todo esto se monta desde un artilugio schopenhaueriano. Cuando Schopenhauer está escribiendo en el siglo XIX, al principio del siglo XIX, recuerdo que El Mundo con Representación está publicado, la primera edición, entre 1818 y 1819, y Schopenhauer está hablando de que somos máquinas deseantes, para resumirlo mucho, y que la auténtica o el auténtico dispositivo que funciona dentro de nosotros es la voluntad, son los deseos, y que además los goznes sobre los que se vertebra nuestro mundo, o los dos polos, son el aburrimiento y el sufrimiento, y que para eso hace falta tener permanentemente espoleado, aguijoneado, como queramos decirlo, nuestro deseo. Ahí está poniendo las bases de la sociedad moderna. De tal forma que nuestra insatisfacción es utilizada, si hacemos un ejercicio hermenéutico, digamos, bastante raro, de unir a Marx con Schopenhauer, esa mecánica de la voluntad, del deseo insatisfecho, con convertir todo en términos marxianos en valor económico, lo que estamos haciendo es juntar las dos, las dos ruedas con las que funciona hoy nuestro dispositivo económico neoliberal, es decir, la insatisfacción permanente, el deseo, la voluntad que nunca se llena, por otra parte, con el deseo pecuniario, con el deseo económico, juntas las dos cosas y tenemos el capitalismo absolutamente contemporáneo. Es tu deseo el que yo exploto para poder satisfacer las necesidades económicas del sistema productivo. Claro, aquí resuena mucho, David, y ya voy al desarrollo personal rápidamente, resuena mucho Mark Fisher, que lo conocéis perfectamente, y su concepto de, que no se suele mencionar el concepto y me parece de los más relevantes, que es el de hedonia depresiva, que es justamente juntar a Marx y a Schopenhauer. La hedonia depresiva consiste en un deseo que no puede llenarse y que, sin embargo, tiene la ilusión de que solo se va a plenificar, de que solo va a llegar a la plenitud llenándose de más deseos y más deseos y más deseos, lo que genera expectativas constantes que nunca se cumplen, de tal forma que esa hedonia depresiva llega a cronificarse, y esto les pasa a muchos chavales adolescentes. Profe, no tengo ganas de levantarme. Profe, no tengo un propósito. Profe, no sé qué hacer con mi vida. Profe, no tengo ganas de hacer nada.
justamente porque tenemos que tener espoleado nuestro deseo todo el rato. Cuando nuestro deseo deja de estar lleno, cuando dejamos de tener propósitos permanentemente, es cuando nos vemos vacíos. Esto que tiene que ver con lo que comentas, David, con ese diagnóstico tan magnífico que has hecho, tiene que ver con esto del el fracaso eres tú, que lo has mencionado. De tal forma que estas estrategias de coaching emocional, de desarrollo personal, lo que hacen es apropiarse de ese fracaso mientras y siempre y cuando pienses que ese fracaso es tuyo. Yo te voy a dar la solución para que tú acabes con ese fracaso, pero ten en cuenta que a ese fracaso has llegado tú y que el culpable eres tú. Y a esto también Mark Fisher, que está detrás, lo llama privatización del estrés, que también lo sabéis perfectamente. Pero quiero dejar a Mark Fisher a un lado ahora porque tiene como todos sabemos, Mark Fisher era profesor de secundaria, acabó suicidándose porque no aguantaba justamente la plena conciencia de estos mecanismos y ser profesor a la vez, de tal forma que él se acabó preguntando, ¿para qué les estoy enseñando yo si al final lo que va a suceder es que este sistema va a devorar cognitivamente a mis estudiantes? Yo les puedo estudiar, les puedo robar aquí 1 hora cada día, pero es que el sistema productivo les está robando 6, 8, 10 horas al día. Yo no puedo luchar frente o contra eso. Y Mark Fisher fue tan consciente al final que no pudo con esta paradoja del sistema, digamos. Me gusta hablar del sistema productivo porque me da igual que sea comunismo, capitalismo, neoliberalismo. El sistema productivo es aquello que nos pone en movimiento y nos intenta, justamente lo que decíamos antes, en contra de María Zambrano, en vez de ponernos a la vez del mundo, el mundo entendido en términos naturales, nos intenta poner el sistema productivo en sintonía con los imperativos de ese sistema, de tal manera que no paremos. ¿Qué es para mí, para contestar a tu pregunta, David, que no he contestado, qué es para mí el desarrollo personal? Pensar. Y cuando digo pensar, y lo voy a ejemplificar con un ejemplo, porque esto puede parecer una bicoca de un profesor que vive estudiando, leyendo, enseñando. No lo es. Pero siempre la gente, por ejemplo, que utiliza autoayuda, y yo en su momento también me acerqué a los libros de autoayuda, aunque fuera por curiosidad, ¿qué es esto? Ese clásico, Tus zonas erróneas de Dyer, que es un clásico. Yo me acerqué también, como nos acercamos todos, pero cuando alguien tiene problemas en su vida, Javier y David, yo os pregunto, o sea, cuando estamos absolutamente colapsados, cuando tenemos una ansiedad patológica, cuando estamos nerviosos, cuando estamos inquietos, cuando además si tenemos un trabajo precario o no tenemos directamente trabajo, ¿cómo no voy a leer autoayuda? ¿Cómo no voy a leer neoestoicismo? ¿Cómo no voy a intentar hacer mindfulness para relajarme? ¿Cómo no voy a ir a yoga? Que a mí el yoga me parece absolutamente respetable y una técnica milenaria en todos los sentidos, pero ¿cómo no voy a utilizar todo eso como dispositivo para intentar frenar los malestares contemporáneos? Lo tengo que utilizar porque entonces la única vía para sobrevivir es malvivir. Entonces yo no puedo decir a alguien que esté leyendo autoayuda, deja de leer autoayuda. Lo que puedo transmitir es un ahínco, unas ganas, un deseo que me decía el otro día Gregorio Luri, a quien admiro mucho, me decía, Carlos, lo que tenemos que hacer desde las aulas es transmitir la alegría de aprender. Me pareció maravilloso, la alegría de aprender. Entonces, normalmente, y con esto acabo, en vez de leer tanta autoayuda, en vez de leer tanto coaching emocional, en vez de intentar introducir en la escuela y en la universidad, me gusta hablar de escuela por aquello de escolé, tiempo libre, introducir tiempo para pensar, en lugar de hacer todo eso, lo que tenemos es que transmitir un enfoque humanístico, entendido por humanístico también las ciencias de base. Humanístico quiere decir un afán por intentar y querer comprender el mundo. Ese querer es lo que hay que transmitir. Creo que el desarrollo personal, David, para contestar de manera absolutamente taxativa y tajante a tu pregunta, es atrevernos a pensar y además a contagiar ese interés por pensar y la alegría de aprender. Y cuando estamos aprendiendo juntos, a mí me está pasando con vosotros, tengo un montón de papeles aquí ya apuntados con las cosas que me estáis sugiriendo y de aquí saldrá un artículo, de aquí saldrá una clase para mis estudiantes. Yo estoy aprendiendo con vosotros. Y además tomo notas en un calendario aposta para romper con el tiempo cronológico. Porque cuando yo pienso, rompo ese tiempo que me devora.
ese tiempo que está intentando acabar conmigo, que hace que me salgan canas, que hace que me destruya. El pensar para el tiempo cronológico y lo convierte en un tiempo del ayón, de la eternidad, un tiempo cairológico, otro tipo de tiempo. Así que para mí el desarrollo personal quiere decir transmitir y compartir un espacio y un tiempo para pensar, primero uno, en su propia casa, paseando por la calle, como sea, y después en común con tus estudiantes, como estamos haciendo aquí, de la manera que sea. Pensar individualmente y pensar en común. No sé si sirve esto. Totalmente. Entonces, Te dejo, Javier, por responderte, Carlos, totalmente. Me ha recordado, ¿no?, lo que decía Kant, ¿no? Atrévete a pensar y consigue tu mayoría de edad intelectual, ¿no? Que nos preocupamos mucho por nuestra higiene física exterior y no nos preocupamos mucho por nuestra higiene mental, nuestra higiene intelectual, ¿no? Y creo que es importante. Y aquí añadiría, Carlos, a la magnífica respuesta que has dado, la importancia de... Esto creo que es complejo, ¿no? Buscar ese equilibrio y también, Javier, a ver cómo lo ves tú, ese equilibrio entre estar bien con lo que ya somos, ¿no? De esto además hablamos con Víctor Amat, de, oye, la vida es un 7, ya estás bien, no estás tan bien como podrías estar, pero ya estás bien, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿no? Está bien, ¿no? Querer mejorar. Pero yo me quedo, Carlos y Javier, en el por qué queremos mejorar. Para mí, al menos, a día de hoy, el por qué es el ser un mejor, no quiero llamarlo activo, ¿no?, para el mundo, porque ya entramos otra vez en términos productivos, pero sí que al final yo quiero ser mejor, pero quiero ser mejor para ser mejor hijo, para ser mejor padre, si en algún momento soy padre, para ser mejor pareja, ser mejor amigo, ser mejor estudiante, ser mejor profesor, ser mejor trabajador, ser mejor compañero. Ese es o al menos el discurso que yo a mí mismo me lanzo, ¿no? El por qué quiero ser mejor. Y obviamente hay una parte egoísta, ¿no? Si yo soy mejor con los demás, yo me siento mucho mejor conmigo mismo. Kropotkin hablaba de esto, ¿no? Precisamente de cuando vas por la calle y ves una chica que se está mojando y tú le das tu abrigo, hay un instinto egoísta, ¿no? De que si tú no se lo das, vas a seguir perdiendo tú porque te sientes mal, pero realmente, ¿no? Se lo das, te sientes bien, pero bueno, al final el hecho, ¿no? Creo que justifica, ¿no? Lo que podemos entender por egoísmo. Entonces, Carlos, Javier, quería también preguntaros si estáis de acuerdo en esta visión que tengo yo del desarrollo, ¿no? Porque a mí me suena raro, ¿no? Me chirría constantemente esta mejora constante, estos mantras encorsetados de busca tu mejor versión, pero no nos dicen el para qué. No nos dicen para qué queremos buscar nuestra mejor versión, levantarnos a las 5 de la mañana, ganando mucho dinero, yendo al gimnasio todos los días. Y está muy bien eso. Si es que al final tampoco quiero ser condescendiente, ¿no? Ni mucho menos. Pero me falta bueno, ¿pero para qué? O sea, si tú estuvieses en una isla desierta, ¿seguirías haciendo eso? Creo que no. Se nos olvida constantemente de que somos seres sociales, de que si estamos rodeados, si nos aman, si amamos, cuando pasemos por un mal momento, ese mal momento se llevará mejor. Y cuando pasemos por un buen momento, pues ese buen momento aún será mejor, ¿no? Cuando lo compartimos con los demás. Entonces creo que me falta, Carlos, Javier, como mucho más ímpetu en que no se nos olvide que somos seres sociales, que necesitamos al prójimo, que el prójimo nos necesita a nosotros y que esta mejora creo que debería partir de esta idea. Javier, no sé si quieres, que yo hablo mucho. No, me gusta este punto que haces porque recalcas el desarrollo personal, ¿no? Y quizá igual deberíamos luchar por el desarrollo social que solamente se hacen en determinados grupos o ya El desarrollo humano, ¿no? Más que desarrollo personal. Sí, la respuesta a tu pregunta de por qué el desarrollo personal, creo que la ha dado antes Carlos en realidad. Lo que no sé cómo lo encasillaría él, y ahora te paso, Carlos, la pregunta. Es para escapar de algo, es para escapar de la dureza del mundo. Lo que quiero saber tu punto, Carlos, principalmente si es para escapar del existencialismo o directamente del nihilismo. ¿En qué punto colocas tú esa búsqueda del propósito constante, como la has definido antes? Eh, y por otro lado, si es positiva o no. A mi parecer, y aquí respondo yo, yo no soy defensor del desarrollo personal porque
lleva implícito una búsqueda continua de algo, de cualquier manera, como un hámster o una rata da vueltas en su propia rueda. Es decir, yo puedo querer mejorar mañana y siempre voy a querer mejorar pasado mañana. ¿Va a haber un fin? Probablemente no. ¿Tendrá respuesta esa vida? Muy probablemente no. ¿Debe haber un fin mayor? Aquí yo respondo que sí. Aquí ya entiendo que cada uno de nosotros tendrá un punto de vista, pero a mí se me queda corto, me sabe, le pego, le doy un trago a ese vaso y sigo con sed. No, no encuentro en el desarrollo personal una respuesta a la vida en su complejidad. Para mí, hace mucho tiempo que el propósito vital se dividió en muchos propósitos personales, y aquí ya vuelvo y cierro con esto de desarrollo personal, cuando necesitamos un propósito humano. Bueno, yo creo que Javier, esto que dices de le pego un trago y sigo con sed, que es un... Te invito a que lo desarrolles, además como artículo y con ese título, porque, bueno, ahí tienes el clickbait haciendo, haciendo honor al deseo y demás, pero es justamente lo que quieren que pensemos en general. Es decir, que necesitas de eso, pero necesitas un poquito más y necesitas un poquito más y es el barril de las Danaides, haciendo también alusión a la mitología, ese barreño que echas agua y siempre acaba vaciándose. Aquí voy a mencionar a Cioran, o Cioran, como se prefiera, que llama la atención que a uno de los grandes, bueno, le podemos llamar nihilistas del siglo XX, uno de los grandes destructores de valores clásicos del siglo XX, digamos, en un texto que me parece bellísimo, está publicado en Hermida, en un libro pequeñito que se llama Breviario Pasional. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice allí Ciorani. Dice algo así como, no es literal, no recuerdo la cita literalmente, pero dice que en realidad hablamos los unos con los otros, nos relacionamos los unos con los otros para intentar aliviar un poco el peso que llevamos encima. Lo acabas de, tú has mencionado, Javier, la dureza del mundo. Todos intentamos desprendernos un poco de la dureza del mundo, pero no porque queramos quitárnosla, sino porque queremos vernos acompañados en ese afrontamiento. Entonces, Cioran lo que dice en este texto es que si en algo consiste ser humano, es en verse acompañado cuando yo doy la mano al otro. Y esto tenemos todos la experiencia de que cuando nos dan o compartimos un abrazo con alguien que es significativamente o afectivamente significativo para nosotros, el peso del mundo se descarga. Y creo que es el crecimiento personal, si tiene algo que ver, es más con hermanamiento de manos, con hermanamiento de voces, con hermanamiento de almas, como lo queramos decir, sea uno ateo, sea pagano, sea religioso, sea cristiano, sea musulmán, es con ese hermanamiento de almas, de psiges, que no olvidemos que esa psige era lo último, que para los griegos era el último aliento que desprendíamos el alma, la psique la sacábamos fuera de nuestro cuerpo de tal manera que el cuerpo quedaba inerte y eso nos desapropiaba de la voz. Entonces creo que tirando de ese ímil, utilizando ese símil homérico de la Grecia arcaica, lo que necesitamos es alinear nuestras psiges, nuestras almas y con esto, y aquí respondo un poco a David, ya termino con esto. Hablaba de por qué nos tenemos que adaptar a ciertos imperativos. Creo que, y de esto habla muchísimo Simone Weil, hay ciertos imperativos a los que nos tenemos que adaptar, pero tenemos que ser conscientes de que hay obligaciones, imperativos sociales que son ficciones. Y hoy estamos absolutamente recargados de esas ficciones que parecen necesarias. Nutrir nuestras redes sociales continuamente, nutrir nuestra red de amigos porque todos los amigos que tengamos nos parecen pocos, explorar religiones porque nuestra religión nos parece escasa. No lo sé, todo nos parece poco. Entonces, y aquí retomo y termino con lo que ha mencionado Javier, creo que todo está diseñado, y aquí otra vez Schopenhauer y Marx, la industria del desarrollo personal está vinculada a esto de que nunca sientas algo así como la plenitud, porque en cuanto sientas que hay una plenitud, y repito que yo la asocio mucho al entrelazamiento de manos,
y además tangible. O sea, cuando tú tocas a alguien en el hombro, cuando le das la mano, cuando te das un abrazo, el mundo cambia, se hace menos agreste, se hace menos violento, se hace menos agresivo. Y creo que tenemos que desaprender, y voy a terminar con una alusión que a lo mejor os sorprende un poco, pero voy a terminar con Jung y con los arquetipos. Nos pasamos la vida intentando adaptar nuestra vida a arquetipos. Esto les pasa, pobres madres. Las madres, yo después de ver a la mía, después de ver a mi abuela, después de ver a tantas madres en el colegio con las que hablo a diario, las madres están absolutamente colapsadas porque desde el punto, antes incluso de quedarse embarazada, una madre está ya sujeta al arquetipo de la madre que tiene que ser. De tal manera que luego, pero la madre es una mujer. Y la madre tiene una vida y tiene una biografía y tiene unos recuerdos, no puede estar en el arquetipo de la mujer todo el rato. Y de igual forma, el trabajador no puede estar en el arquetipo del trabajador productivo, disponible todo el rato. Ni nosotros podemos estar en el arquetipo que sea todo el rato. Nadie. Entonces, el arquetipo es un ideal, pero no nos puede consumir esa continua aspiración de esto habla muy bien y mucho mi amiga, compañera, colega, admirada colega Remedios Zafra, en su libro sobre el entusiasmo. Tenemos que estar continuamente lanzados hacia el futuro desde el punto de vista de las expectativas, desde el punto de vista de las esperanzas, ojo, nunca cumplidas. De tal manera que después de comprarme un piso viene tener un hijo y después tener otro hijo y después meterme en otro piso en el que expectativas que nunca se acaban. ¿Cuándo paramos eso? Justamente cuando nos paramos a hablar, cuando rompemos nuestras ficciones y cuando nos quitamos, como decís antes, las máscaras. Es lo que diría un poco. Pensemos, paremos a hablar. La pena es que no nos podamos juntar ahora para tomarnos un vino, una cerveza juntos, porque esto, cuando se entrelazan las manos y no solo las voces, como digo, es que todo cambia. Esa es la auténtica revolución y la auténtica resistencia. El tú y el yo en un nosotros. Ahí creo que está el reto, ¿no, Carlos? En ese equilibrio, ¿no?, entre el zorro y el erizo bueno, pues asumiendo que somos seres sociales, ¿no?, y que debemos adaptarnos a unas normas, protocolos, rituales sociales. Algunos, la mayoría de ellos, como tú has dicho, son performance, pero ahí están. Pero sin descuidarnos y sin olvidarnos de nuestra mirada, ¿no?, que es como eso más lo esencial, ¿no?, lo que es nuestro y nadie nos debería poder arrebatar, ¿no? Y siento que a veces esa mirada pues se pierde, ¿no? Se pierde, ya nos olvidamos incluso de cómo era nuestra mirada hace unos años, porque estamos ya tan en esa inercia, ¿no?, de reaccionar ante el resto y ante lo demás, que nos hemos perdido a nosotros mismos. Y precisamente ya, Carlos, para ir acabando, te quería preguntar que en este mundo, ¿no?, que hemos hablado, que está cada vez más supeditado a los estándares de la rentabilidad, de la eficacia, la eficiencia, la productividad, pues nos hemos acostumbrado a actuar rápido, ¿no?, a reaccionar, que comentábamos hace un momento. ¿Cómo podemos, y aquí ya es una pregunta para intentar aterrizar, ¿no?, en acciones prácticas, cómo podemos reeducar nuestro deseo, si es que se puede, para reconstruir el valor de la dilatación en los procesos? Dejar de reaccionar. ¿Cómo podemos meter esa cuña, ¿no? Y cuando alguien que nos esté escuchando, o yo mismo, estamos acostumbrados a reaccionar constantemente, ¿cómo progresivamente, porque esto entiendo que no es un cambio de la noche a la mañana, cómo podemos empezar ahí a introducir esa cuña que nos hace o que nos ayuda a ser más conscientes, ese prosoche, ¿no?, estar más en el momento presente, y que poco a poco se vaya intentando generar ese hábito en nuestro modelo de pensamiento? Bueno, en primer lugar, sabiendo que habitamos ficciones y que los seres humanos somos seres narrativos, vivimos en las historias que nos contamos y no solo nosotros mismos en términos freudianos, digamos, en términos de el recuerdo que nos hemos formado, que no deja de ser una ficción sobre nosotros mismos y lo que nos pasó, sino que también somos ficciones comunitarias. Y aquí podríamos hablar otra vez de Jung y del inconsciente colectivo y de todas las fuerzas que parece que nos oprimen y nos empujan hacia cierto lugar. Pero ¿cómo resistir? Mira, yo cada vez que voy a un sitio, y no es porque sea yo, sino porque son los sitios que yo conozco, pero hace poco he estado, por ejemplo, en Cartagena y además era víspera de puente.
y había cerca de 200 personas, nadie se fue hasta el final de la... Repito que no es porque fuera yo, es por lo que se crea en una situación. Y es porque estábamos, sí, bueno, yo hablé media hora, una hora, no me acuerdo cuánto, pero es porque estaba interpelando. Cuando la gente se siente interpelada, cuando lanzas mensajes que tienen que ver con qué hacemos y qué hacemos en común, no qué voy a hacer yo. Sí, vale, que voy a hacer yo, pero porque nos repercute a todos. Cuando la gente se siente interpelada, queremos formar parte de algo, queremos formar parte de una historia. Así que la primera pregunta que me haría, David, es la de qué historia nos estamos contando sobre nosotros mismos. Y esto porque la historia que nos están traspasando muchas veces es la de el individuo, como decía antes, beligerante, el individuo que esto es una visión muy de Carl Smith, muy de una visión de choque frontal. Yo me defino por oposición a lo que eres tú. Esta es la narrativa que nos estamos creyendo. Tú eres azul, yo soy rojo, tú eres de izquierda, yo soy de derechas, tú eres inmigrante, yo soy nacional. Este tipo de, o tú eres hombre, tú eres mujer, este tipo de dicotomías absolutamente insalvables en las que no caben los grises, en las que no cabe el diálogo, en la que no cabe el Zwischenraum que decía Hannah, en el espacio intersticial, esa historia en la que nos estamos creando que no hay posibilidad de hablar, sino que te tienes que posicionar sí o sí, nos la estamos creyendo. De tal manera que, en primer lugar, la primera acción que deberíamos tomar es ¿qué relato he asumido en mi vida como normativo y normativizante? ¿Qué relato está actuando en mi vida como vertebrador de mi biografía? Porque no es lo mismo la vida que la biografía. La vida biológica, digamos, y la biografía es la historia que yo me cuento a mí, de mí mismo. ¿Qué historia le estoy dando a mí mismo? ¿Cómo me narrativizo a mí mismo? Y fíjate, antes has dicho algo, David, que me parece importantísimo. Has dicho literalmente, corrígeme si me equivoco, olvidamos nuestra mirada del pasado o nuestra mirada que tuvimos en el pasado. Fijaos, no sé si estaréis de acuerdo, pero yo pienso que nos estamos olvidando de dejar ser niños a los niños, porque cada vez les introducimos en una dinámica de más productividad, de más tener, de más... Hay una persona que me dijo hace bastante tiempo que la auténtica sabiduría, y estoy bastante de acuerdo con este mensaje, que también tiene que ver con esto de Machado que decía antes, o del maestro Eckhart, la auténtica sabiduría es la del destener. Y aquí voy a ir a Simone Weil. Simone Weil en La persona y lo sagrado dice algo, una de las definiciones de amor más bellas y creo que precisas y elocuentes y evocadoras que se han dado jamás. Yo cuando amo a alguien no quiero hacer lo mío. Y la metáfora de Simone Weil es clarísima. Yo no me lo quiero comer como me como un alimento, es decir, yo a quien amo no lo quiero introducir dentro de mí. Todas las herramientas, los dispositivos, las mecánicas, las lógicas que están puestas hoy a disposición del ciudadano medio en Occidente y cada vez más en Oriente, tienen que ver con apropiarme aquello que parece que no es mío. Y Simón Weil lo que diría es, ¿por qué te quieres comer aquello que está a tu disposición para compartir con ello, pero no para hacerlo tuyo? Y nos jugamos todo en ese compartir. Y la escena en todas las religiones y en los grandes relatos religiosos, las grandes figuras se han sentado en algún momento a compartir. Me da igual que sea el pan, me da igual que sea una enseñanza, me da igual que sea un discurso. Y ese compartir tiene que ver con el espacio que hay entre personas y con aquello que se comparte. Literalmente compartir es partir el pan para poder tener cada uno un pedazo y que nadie se apropie de lo original, de tal forma que todos puedan formar parte de algo común. Si intentamos apropiarnos de aquello que está a nuestra disposición, aquí yendo a Harmut Rosa, esa permanente disponibilidad, pero yendo con Simone Weil más allá, eso que está a nuestra disposición creemos que nos pertenece para hacerlo nuestro, de tal forma que olvidamos el valor de compartir, de la solidaridad, perdón, de la generosidad. Creo que esto creo que hay que crear comunidad. O sea, mi mensaje va siempre por lo mismo. Pensarnos en común, hablarnos en común y utilizar la imaginación y dar razones por las que, y ya con esto acabo, el dichoso ChatGPT no es una herramienta nociva por el hecho de que nos dé las cosas hechas, sino porque nosotros creemos que la última palabra está ya dada. De tal forma que no me hace falta pensar
no me hace falta imaginar, no me hace falta crear narrativas. Y todo se juega hoy en poder imaginar alternativas. Me da igual que sean contrahegemónicas o que sean paralelas al sistema, o que me da igual. Pero si yo no imagino, estoy dejando que me imaginen otros por mí. Estoy dejando que se me impongan otras maneras de ver, sentir, estar y pensar el mundo. Y creo que esto es el más flaco favor que podemos hacernos a nosotros mismos y el más flaco favor que les podemos hacer a las generaciones que se están formando ahora. Yo veo la escuela como un lugar en el que hay que compartir tiempo libre. Y voy a acabar con una cita perdón, que la subí el otro día y fue un texto con el que reinauguré las clases en segundo de bachillerato y la voy a leer próximamente en la universidad, de Antonio Machado, antes lo he mencionado, y dice Antonio Machado, por boca de Juan de Mairena, que ya sabéis que es el alter ego que él crea, que es un maestro que intenta transmitir, bueno, pues una especie de sabiduría perennis. Y dice, reparad en mi enseñanza, yo os enseño o pretendo enseñaros a contemplar. ¿El qué? Me diréis. El cielo y sus estrellas, y la mar y el campo, y las ideas mismas, y la conducta de los hombres. Y un poquito más abajo dice, yo os enseño o pretendo enseñaros a renunciar a las 3/4 partes de las cosas que se consideran necesarias. Y no por el gusto de someteros a ejercicios ascéticos o privaciones que os sean compensadas en paraísos futuros, sino para que aprendáis por vosotros mismos, o sea, fijaos la importancia que da Antonio Machado todo el rato en este por vosotros mismos. Yo os enseño para que seáis vosotros quienes pensáis. O sea, yo no quiero que penséis ni siquiera conmigo, y mucho menos gracias a mí. Yo lo que quiero es que penséis por vosotros mismos, que imaginéis, que penséis, sino para que aprendáis por vosotros mismos cuánto más limitado es de lo que se piensa el ámbito de lo necesario y cuánto más amplio, por ende, el de la libertad humana. Creo que estas palabras, que son bellísimas, si no recuerdo mal, son del año 37, plena guerra civil en España, pleno exilio de todos los exiliados, y ahí lo que está diciendo Antonio Machado es que lo más bello que se puede transmitir y enseñar es la libertad de pensar, o el pensar en libertad, pero eso va después. Primero, la libertad del pensar. Creo que eso es la mayor resistencia que podemos transmitir. Entre amigos, entre alumnos, en todos nuestros círculos, y pensar en común. Disculpadme que me enrollo mucho, pero es por la pasión. No sé si habéis notado que soy bastante Al revés, apasionado. encantadísimos de escucharte. Javier, no sé si tienes algo que decir, pero a mí sí que me gustaría acabar este episodio, Carlos, con un mensaje de esperanza, ¿no? Porque puede que en algún momento hayamos sido, yo sobre todo, quizás hoy me he levantado algo más pesimista de lo normal. ¿Qué mensaje de esperanza le darías a las personas que se sienten abrumadas por la situación actual? Esas personas, Carlos, que entran a las redes sociales, que escuchan podcasts, que ven los vídeos más visitados de YouTube, que no se acaban de creer lo que ya se ha normalizado, ¿no? Que algo les dice a ellos de que ese camino en el que es el normal, ¿no? Es el que sigue la tendencia, el que sigue la mayoría, no va con ellos, ¿no? Es hediondo. Esas personas que quieran construir un futuro más justo, más humano para ellos y sobre todo, otra vez, para las personas que les rodean, ¿no? Esa importancia de la comunidad y de crear lazos. ¿Qué mensaje de esperanza les darías viendo la inercia del mundo, ¿no? Actual bueno, pues que parece que precisamente cada vez más vamos hacia la deshumanización, cada vez vamos más hacia el individualismo, hacia la despreocupación por el otro, por los problemas del otro. Y vuelvo otra vez a traer sin querer mi percepción pesimista y por eso, Carlos, te pregunto a ti que nos lances, ¿no? Un mensaje esperanzador. Uy, sobre... Si lo tienes, claro. No, si es que me iba a apuntarme un montón de cosas porque me inspiráis un montón de asuntos con Tienes vuestras intervenciones. todo el tiempo que quieras, Carlos. Esto siempre es complicado, porque además este tipo de afirmaciones como la que voy a hacer ahora, que no sé cuál va a ser, porque en mi cabeza, bueno, pues ahora cuando llegue la afirmación que voy a hacer, pues me sorprenderé incluso a mí mismo, no lo sé, pero
pero me gusta que estén fuera de lo erudito, de lo intelectual, de lo lógico, de... mm, yo ya os he dicho, o sea, soy orientador en bachillerato y me enfrento todos los días a situaciones bastante peliagudas, muy complejas de chavales que lo están pasando mal, pero también por extensión y por mi formación psicológica, aunque no sea psicólogo, pero sí tengo mucha formación en psicología. Bueno, pues la gente se suele acercar a mí por la razón que sea y intentas transmitir algo. Y veo que funciona muchísimo, en primer lugar, el silencio compartido. Claro, esto es difícil cuando no tienes a alguien. Ve a partir de la base, en primer lugar, de que tienes a alguien al lado. Tú has mencionado, David, una palabra que a mí me aterroriza bastante y es la de la inercia. Todos sabemos, a poco que se haya estudiado un poco de filosofía o no, o un poco de física, que una inercia no es más que un movimiento que se sigue por una fuerza primigenia que se dio en un momento dado, como un dominó cae, las piezas de un dominó caen porque empezó un movimiento. Esa inercia puede ser más o menos fuerte, puede ser más o menos intensa, pero sí es verdad que no deja de ser una inercia. Y esa inercia al final deja de tener fuerza, pero necesitamos estar contagiados de esa fuerza. Necesitamos querer. Y a mí sí que me gustaría decir que cuando estamos contaminados, y hablo en un plural majestático porque nos pasa a todos absolutamente, todos estamos en redes sociales, todos estamos en el escaparate de esta sociedad competidora y competitiva y que nos expone a tantos imperativos, pero creo que lo primero es dejar de crear esa ficción o la ficción de que la ficción es realidad. Yo cuando estoy viendo esos vídeos, cuando estoy viendo las redes sociales, llega un momento en que sí que me planteo, vamos a ver, ¿te das cuenta de que todo esto no es más que lo que sea quien sea, sin ponernos conspiranoicos, pero simplemente es un escaparate que tiene intereses económicos, sociales, políticos, de muy diverso calado, para que yo viva en cierta tensión, para que yo viva hiperactivado y si es posible además con cierto grado de ansiedad, sea o no patológica, pero con cierto grado de nerviosismo. El pesimismo del que hablas, David, es absolutamente normal tenerlo. Si echas un ojo alrededor, pues uno socialmente, incluso personalmente, dice, pero ¿hacia dónde vamos? Pero cuando eres realmente pesimista, cuando eres un pesimista humanista, yo al menos me declaro así, y uno de los prólogos que hice a una de las traducciones de Schopenhauer que publiqué en Alianza hace tiempo, se llama Pesimismo que redime, o la titulé Pesimismo que redime. Creo que las cosas pueden estar mal, y de hecho la gente que se siente mal, tú me has pedido un mensaje para la gente que se pueda sentir un poco afectada, un poco ansiosa, un poco entristecida, creo que el primer paso es reconocer que uno está mal y que uno, porque nada nos crea tanta aversión como cuando le vamos a compartir a alguien que estamos mal y nos dice, no te preocupes si eso se va a pasar, no te preocupes, estate bien, o si estás nervioso, no te preocupes, estate tranquilo. Lo primero es asumir. Asumir. Yo no estoy diciendo y no soy nada amigo de esto de validar, porque hay que ver para validar de dónde vienen las emociones primero, porque a lo mejor vienen de un lugar erróneo. Cuando Twitter nos provoca ciertas emociones, a no ser que sea un insulto, digamos, frontal, normalmente Twitter nos provoca ansiedad por el propio funcionamiento de Twitter, por el continuo conflicto. ¿Hay que validar la emoción de estar mal por Twitter? Pues sí, no. Si te das cuenta de que Twitter es quien te está causando esas emociones, a lo mejor lo que tienes que hacer es poner solución a dejar de ver Twitter, por ejemplo. Entonces, pero sí hay que partir de cómo estás. Y con esto termino. Si yo asumo cómo estás, yo empiezo a escuchar. Y antes Javier hacía alusión a la importancia que doy a la mirada. Pues aquí la importancia que doy a la escucha. Creo que de alguna forma estoy haciendo una reivindicación de nuestros sentidos más primarios. Mirar tiene que ver con lo que los griegos llamaban aistesis, que es contemplar el mundo de tal manera que te veas afectado por el mundo. Eso es la estética en filosofía. La estética no es simplemente mirar. La estética es dejarte afectar por aquello que ves, por aquello que está en el mundo. Muy María Zambrano también. Pero escuchar también es verte o dejarte afectar por aquello que te cuentan, por aquello que te dicen. Y no solo escuchar el ruido, el barullo del mundo. Y aquí nos puede sonar Twitter. Entonces, para terminar, el mensaje que yo daría es, escucha, mira dentro de ti y comparte con la gente que tienes cerca para valorar malestares comunes
e intentar diseñar estrategias de mínimos con las que se puedan superar esos malestares. No hace falta ir al Ministerio de Educación, que también, quienes tengamos que ir, iremos, o al Ministerio de Justicia, donde sea, pero creo que es hoy más, la mirada tiene que estar puesta en lo cercano, en lo inmediato. Y creo que esa es la mayor revolución y la mayor resistencia que está en nuestra mano. Si creamos círculos de afectividad, de afectos y de influencia mutua en lo más cercano, los círculos más amplios se van a ir cambiando poco a poco. Pero es que llevamos un camino muy largo de crear lo que se ha generado ahora, que es esta sociedad de pollos descabezados que van a su propio interés y a, como decía Simone Weil, intentar comernos al otro, intentar comernos Instagram para que tener seguidores, intentar comernos Twitter, intentar comernos todo. Así que creo que lo más bello que podemos hacer es, como decía Cioran también, dar la mano al otro y dejarse dar la mano por el otro. Javier se ha ido, no quiere que nos demos la mano. Ahí está. Javier, creo que está por aquí de vuelta. ¿Nos escuchas? Perfecto. Pues, Carlos, qué maravilla escucharte, aprender contigo. Ha sido, ahora estoy Igual. viendo el reloj, 1 hora y media, que se me ha pasado rapidísimo. Ojalá nos podamos tomar en algún momento ese vino, los tres en una terraza, con el sol en la cara, y disfrutar, ¿no?, de charlas así para pues, entender un poco mejor el mundo, que es de lo que se trata, y hacer un parón en el camino, ¿no?, para cuestionar esas viejas y esas nuevas ideas con las que convivimos. Para quien no te conozca y te haya conocido en este podcast y haya llegado hasta aquí, dinos, Carlos, ¿dónde te podemos encontrar? Supongo que en tu Twitter, sobre todo, tienes también un podcast. Cuéntanos. Bueno, Twitter cada vez estoy menos activo, pero bueno, lo mantengo, pues suelo compartir textos en mi cuenta de Twitter, yo suelo ser en redes sociales, soy en Instagram también, aspirar al uno, si no mi nombre, Carlos Javier González Serrano, pero sobre todo me quiero centrar en la docencia, David y Javier. Cada vez soy un más ferviente defensor de la educación en todas sus vertientes y de compartir pensamiento. Bueno, también estoy en Para Todos Lados, el programa de la 2, en la sección El lugar que piensa, y en mi programa de radio, en Radio Nacional de España, La Luz del Pensar, que van ya 110 entrevistas, 110 podcasts, y creo que ahí se cumple mucho servicio público, intentando pensar con otras personas a las que admiro mucho, con mensajes que pueden trascender el micrófono. Yo creo que por ahí, en el vuelo de la lechuza también estoy por ahí, bueno, en fin. Bueno, pondremos todos los links en las notas del episodio y también quiero recomendar tu libro Una filosofía de la resistencia, que quien nos esté viendo en YouTube lo estoy mostrando en la cámara. Es un librazo totalmente recomendable y no porque estés aquí delante. Creo que se nota, ¿no?, con todas las notas que he ido tomando. Te contaba antes, Carlos, cómo de hecho descubrió mi padre antes que yo, ¿no? Y este libro se lo robé de su mesilla. Así que, bueno, ha sido un placer charlar contigo, Carlos. En el futuro ya sabes que, bueno, a partir de ahora el Rincón de Aquiles es tu casa. El placer ha sido mío, Javier y David, y por favor, hagamos esta tienda real, esta tienda del Rincón de Aquiles, hagámosla real y que nos veamos pronto. Muchas gracias de corazón. Yo también he aprendido, os lo aseguro, mucho, y que nos veamos pronto y compartamos mucho. Gracias. Haremos todo lo posible. Carlos, Javier, mando un fuerte abrazo. Otro. Chao. Gracias.